¿Qué cosa mágica son los ajolotes? Nada más viéndolo, el Ambistoma mexicanum ya se ve bastante mágico. Parece que ese penacho es la envidia de Quetzalcóatl. En realidad, son sus branquias que usan para respirar. Por eso no es lo suficientemente mágico para los ajolotes, porque también pueden respirar por la piel de forma bucofaríngea, o pueden tragar aire por la boca y llevar a sus pulmones. Y esas branquias esconden otro poder. En 1863, el zoólogo Auguste Dumeril recibió 6 ajolotes para su estudio. Él pensaba que le habían entregado larvas de alguna especie de salamandra, pero un día vio que su única hembra ajolote, que según él no era adulta, había puesto huevos. ¿Cómo era eso posible? Los ajolotes son del orden de las salamandras y los tritones. Estos animales suelen tener branquias externas cuando viven en el agua y las pierden cuando llegan a la madurez sexual y salen del agua. Los ajolotes están adaptados al agua, que al parecer no se quieren salir de ahí. Aun cuando maduran sexualmente, conservan sus branquias externas y otras características neotécnicas, como dientes poco desarrollados, o una aleta dorsal que recorre casi todo su cuerpo, unos ojos sin párpados que te miran con ternura y una cabezota como de bebé. Al conservar características neoténicas en un estado adulto se le conoce como pedomorfosis. En los ajolotes, al conservar estas características, además de hacerlos lindísimos, les permite vivir un promedio de 6 años en estado silvestre y 10 en cautiverio. En raras ocasiones se metamorfosean completamente y viven solo 1 o 2 años más. También fue Auguste Dumeril quien se llevó una segunda sorpresa cuando algunos de sus ajolotes nacidos en laboratorio se transformaron en salamandras adultas. Aunque Auguste nunca descubrió el misterio, hoy sabemos que los ajolotes, la glándula hipófisis, no produce la hormona tiropropina, que regula la metamorfosis completa, pero bajo condiciones de estrés se puede producir. En su intento por entender por qué algunos de sus ajolotes ya no eran larvas sonrientes sino salamandras adultas, Dumeril empezó a cortar poco a poco sus branquias. Por tercera vez, este monstruo del agua los sorprendió. Empezaron a regenerarlas. El ajolote tiene una capacidad de regeneración de tejido impresionante. Puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo, incluyendo su columna vertebral, retina, corazón y hasta el 40% de su cerebro. Además, puede aceptar órganos y extremidades de otros ajolotes sin riesgo de rechazo. Claro que la mayor parte de los animales tenemos capacidades de regeneración. Las hidras se pueden regenerar a partir de un par de células y los pulpos pueden hacer crecer sus tentáculos. Pero los vertebrados tenemos una capacidad de regeneración mucho menor. Podemos regenerar una parte de nuestro hígado, pero no podemos hacernos crecer una pierna a voluntad. No es el caso del poderosísimo ajolote. ¿Cuál es su secreto? En el 2018 se secuenció su genoma y se obtuvo una secuencia de 32.000 millones de pares de bases, mientras que el genoma humano solo tiene unos 3.000 millones, o sea, unas 10 veces menos. Pero a pesar de la diferencia de tamaño, los genes son similares y codificarlas casi la misma cantidad de proteínas, lo que cambia es la forma en la que se regula la expresión genética. Entonces, ¿podríamos regenerar nuestras extremidades y órganos? Algunos científicos creen que sí. Se ha visto que en los ajolotes los macrófagos y el factor de crecimiento transformante beta son esenciales en la regeneración, y ambos están presentes en los humanos. También se ha visto que en nosotros es posible regenerar partes de nuestro dedo, siempre y cuando haya quedado suficiente epitelio de la uña. Así que, aunque medio perdida, tenemos la capacidad de regenerarnos y los científicos esperan revivirla. Espera, esa capacidad de regenerar suena muy bonita, pero ¿no podría ocasionar un crecimiento incontrolable y causar cáncer? Pues resulta que los ajolotes también son bastante resistentes al cáncer. Por estas razones, el ajolote es tan preciado como animal de estudio. Además, los ajolotes se producen facilísimo en el laboratorio. De hecho, los ajolotes albinos son principalmente criados en laboratorios. Esa ausencia de pigmentación los haría sumamente visibles a su hábitat natural. Su color en la naturaleza es negro, marrón o verde oliva.
para confundirse con el fondo. Además, tienen cierta capacidad de alterar su color para camuflarse mejor. El problema es que, aunque los ajolotes se reproducen muy bien en el laboratorio, la gran mayoría provienen de esos 6 ajolotes del Dumeril. Eso ha causado problemas de endogamia y se han tenido que hibridar con sus parientes cercanos, la salamandra tigre. Bueno, ¿y por qué no nada más juntar ajolotitos de laboratorio con ajolotitos de la naturaleza y ¡pum! Bebés ajolotitos por todos lados. Eso hubiera sido sencillísimo en 1998 cuando había 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado en los canales de Xochimilco, de donde es endémico, pero actualmente se cree que solo quedan entre 50 y 1,000 ajolotes en la naturaleza. Una de las principales causas de la reducción de los ajolotes ha sido la desviación del agua de los manantiales para consumo humano. Con ello, el complejo lacustre ha perdido el 98% de su superficie inicial. Además, su contaminación por la descarga de aguas negras. Otras causas importantes se han dado por la venta ilegal de mascotas, alimentos o medicamentos sin evidencia científica. La introducción de especies invasoras como la tilapia y la carpa, que no compiten con el alimento sino que se comen los huevos del ajolote, y el turismo recreativo intenso. Hoy en día se llevan a cabo diferentes programas para recuperar a los ajolotes, desde restaurar el lago de Xochimilco a través de la recuperación de la tradición de la agricultura de Chinampas, que no requiere fertilizantes ni pesticidas y que también sirven como refugio para los ajolotes, hasta la reproducción en cautiverio para su posterior liberación.